Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Hanna Karina Sandoval, vivo en Lima, Perú. Y de antemano agradezco la invitación de María Avalon por este encuentro de mujeres cabalistas, aunque realmente no me considero cabalista, sino más bien estudiante de cábala, apasionada de la cábala, ya que creo que la categorización de cabalista se obtiene cuando uno fallece, ya que es demasiado amplio, es un estudio muy, muy profundo que requiere años y bueno, sé que me falta muchísimo. Personalmente estoy estudiando cábala ya desde el año 2015 y hay muchas vertientes. A mí en lo personal me gusta el tema de la Torá. Desde niña leía la Biblia, desde muy niña. Obviamente lo entendía desde un punto de vista totalmente literal, ¿no? Entonces, me gustaba muchísimo, aunque definitivamente no entendía muchas cosas, ¿no? Ya me hacía preguntas en aquella época de por qué Dios castiga, ¿no? ¿Por qué Dios era un poco cruel con algunas personas? Entonces, cuando me fui profundizando el estudio de la Cábala, pude finalmente darme cuenta que todo esto está codificado y que hay niveles de interpretación de la Cábala, ¿no? Entonces, estamos hablando de 4 niveles y que las personas que queremos ir más a lo profundo, queremos llegar al nivel SOT, ¿no? Al nivel más esotérico del texto. Lo que más me apasiona del estudio de la Cábala es el tema de creatividad, porque de acuerdo como dijo Aria Kaplan, nosotros tenemos que emular el proceso creativo de nuestro creador. Somos imagen y semejanza del creador y como tal debemos crear dentro de todo este potencial inmenso que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas doctrinas, creencias nos han hecho pensar que somos totalmente incapaces y que tenemos que siempre estar pedir o esperar a que las cosas externas cambien o que se nos dé un milagro cuando verdaderamente somos creadores de realidades. Hoy en día vemos a científicos excelentes como Joe Dispenza, Greg Braden, y en los 90 estaba Jacobo Grinberg, que se adelantó a su época, pero ellos hablan cosas que la Cábala ya lo decía en la Edad Media, solo que todo está saliendo a la luz, disponible a la humanidad, y cada uno lo va a tomar dentro de las tradiciones que más resuene con su corazón, porque considero que nadie es dueño de la verdad. Yo Dispensa habla de la coherencia entre mis pensamientos, que toda creación inicia con la mente, pero que debe ir acompañado con una emoción elevada para poder manifestar. El tema es que en este juego de la vida, prácticamente para muchas personas es imposible porque están atrapadas en un bucle de angustia, de ansiedad, vinculado a los problemas, ¿no? Entonces, en ese estado no podemos crear. Él habla de que debemos ser más energía y menos materia, más onda y menos partícula, ¿no? Entonces, y efectivamente, pues la Cábala reafirma esto en el sentido de que nosotros no podemos resolver las cosas dentro de lo más denso, que es el 1%, sino ir a los mundos sutiles, que es el 99%. Pero cada vez hay más personas que se están dando cuenta de todo ello, están tomando las riendas de su propio poder, creo que son cada vez más, y eso nos va acercando a esta era de luz que tanto anhelamos, a la era mesiánica, a la era crística, si quieres llamarla de esa manera, pero yo tengo una visión positiva del futuro, que obviamente el camino pues nos puede llevar por zonas, vamos a decir, muy complicadas, como es el paso al desierto, este desierto para poder llegar a la tierra prometida. El problema es cuando no quieren pasar por el desierto, ¿no? Entonces muchas personas optan por simplemente permanecer en Egipto. Y yo creo que está bien, porque hay otras personas que sí quieren transitar por esta incomodidad que implica el desierto, porque queremos manifestar y dejar nuestro legado en la tierra, lo nuevo que podemos traer al mundo. Tenemos muchos retos,
hoy en día se ha puesto muy de moda la inteligencia artificial. Se dice de que muchas profesiones van a ser obsoletas y mucha gente se está preocupando por eso. Eh, Muchas personas ya no van a poder distinguir entre un libro creado por un ser humano o un libro creado por inteligencia artificial. De hecho, hay varios libros ya publicados en Amazon con inteligencia artificial, pero más que verlo como algo negativo, calamitoso, es un gran potencial, o sea, es un gran reto que nos va a permitir ir a otra valla más. Porque tengamos en cuenta de que a diferencia de la inteligencia artificial que puede acceder a millones de millones de datos y de información, no puede acceder a los mundos superiores. Es decir, la inteligencia artificial solamente accede a ese 1% que ya los seres humanos descargaron. Entonces es lo que ya está accesible en el mundo. Los seres humanos, a diferencia, podemos acceder a lo nuevo, ¿no? A lo no manifestado. Lo creativo es lo que no existía previamente. De lo contrario, estamos copiando, estamos imitando, estamos recreando. Entonces, en este juego creativo hay que saber, hay que conocer las reglas, y eso es lo que nos proporciona la Kabbalah, y es lo que más me fascina de la Kabbalah, ¿no? Porque definitivamente no podemos crear mientras estamos angustiados, si estamos vibrando bajo. Tenemos que elaborar muchísimo en que nuestro proceso creativo se dé cuando estemos en total estado de inspiración, en total estado de gratitud. La gratitud es una de las cosas que nos eleva vibratoriamente, es lo más poderoso que puede haber, una de las emociones más poderosas que podemos tener. Pero como dije, si estamos enfocados en lo que no, en lo que no deberíamos estar enfocados, pues ahí es el problema, ¿no? Si queremos mirar noticias que nos van a bajar la vibración o enfocarnos en situaciones que verdaderamente no van a contribuir a que nosotros podamos sacar a flote todo nuestro verdadero potencial creativo. Y esto no solamente es para escritores, artistas, científicos, es el día a día. Resolver significa volver al sol. Y es por ello que a mí me encanta el árbol de la vida como una poderosa herramienta de autoconocimiento, ya que definitivamente ahí vamos a poder observar dónde estamos estancados, bloqueados. El árbol de la vida va a buscar su equilibrio para que, para que, para que pueda fluir, ¿no? Y podemos emanar nuestro brillo a través del corazón que dentro del árbol es Tiferet. Pero cuando está demasiado equilibrado, pues nace lo que nosotros conocemos como enfermedad, que en realidad lo que nos está avisando es que algo anda mal, ¿no? No lo debemos ver como el fin de nuestra vida, sino como un indicador de que tenemos que hacer algún cambio en nuestra vida. En realidad, todo caos o cada desafío que tenemos que enfrentar es porque hay un potencial de luz al otro lado, que nos va a permitir ver la luz al otro lado del velo. Entonces, nosotros los buscadores queremos revelar luz sabiendo de que no es fácil, que vamos a transitar por nuestra propia sombra, vamos a transitar por el dolor que está simbolizado por el desierto, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 40 años, ¿no? Y 40 años simboliza este proceso de madurez espiritual. Por eso que antes se decía de que había que llegar a 40 años para poder estudiar Cábala, aunque también teníamos que ser hombres y tener hijos, ¿no? Y yo creo que ya pasamos esto porque definitivamente yo como mujer no haría caso a esas reglas que vienen de la ortodoxia. Como mujer, bueno, ya mi interés comenzó ya con 40 años, aunque hay muchos jóvenes hoy en día muy interesados a muy temprana edad. Yo creo que tiene que ver con el nivel de alma de cada uno de nosotros, pero yo creo que todos nosotros, la única manera de poder segregar estas hormonas de la felicidad, de la plenitud, es a través de la creatividad, porque la creatividad nos conecta con los mundos superiores y nos hace meritorios a merecer esta luz que nos ganamos con esfuerzo, ¿no? De lo contrario caemos en lo que la Cábala le llaman el pan de la vergüenza.
Entonces, estos 40 años pudieron haber sido menos, ¿no? Recordemos la historia de los espías en la Biblia, ¿no? Que Moisés manda a los representantes de las 12 tribus de Israel y solamente dos personas, dos de las tribus dieron información positiva sobre la tierra y las otras 10 tribus dijeron que no era un lugar apto, ¿no? Lo cual generó un cortocircuito y tuvieron que caminar y dar vueltas por 38 años más, cuando en 2 años se podía haber llegado a la tierra prometida, pero siempre hay pruebas a nuestro ego, ¿no? Porque cuentan los sabios que se debió a que ellos iban a perder su categoría de príncipes, ¿no? Y a veces no queremos cambiar porque tenemos cierto estatus, ¿no? No queremos ser como el resto y definitivamente si no cambiamos esa forma de pensar, jamás vamos a poder ver la tierra prometida, porque podemos tener una ideología política vinculada al socialismo, pero ¿qué pasa si es totalmente incoherente y los líderes están con los mejores habanos, con los mejores tragos, con las mejores ropas, mientras que el pueblo no? Entonces, esta realidad nos está pidiendo mucha coherencia, ¿no? Nos está mostrando verdaderamente que no se trata de derechas, no se trata de izquierdas, sino se trata de unidad, de verdadera unidad, para poder enfrentar los desafíos que la vida nos está poniendo y llegar a esa masa crítica que cada uno de nosotros está esperando. No se requieren a los 8.000 millones de habitantes que hemos llegado, sino que una masa crítica labore en su interior, comience a mirar vamos a decir, con verdadera, sin llegar a autoengaños, todas nuestras oscuridades, todos nuestros desequilibrios para poder activar aquella Merkaba, que es nuestro vehículo de luz, y poder llegar a la nueva era de luz, a era mesiánica, como hemos dicho. Entonces la Torá, los 5 libros, el del Pentateuco, simbolizan este proceso creativo, estos niveles de creación que existe a través del árbol de la vida, ¿no? Recordemos que antes de Moisés, el pueblo de Israel solamente conocía un nombre de Dios, conocían otros nombres de Dios, pero a raíz de Moisés se conoce este nombre que en algunas religiones lo llaman de una manera que se dice que no es la correcta, de hecho no tiene sentido pronunciarlo, pero básicamente es un sistema creativo que está en nuestro ADN, porque la Biblia dice que somos imagen y semejanza del Creador, por consiguiente tenemos todo el potencial creativo y lo tenemos que ver más de esa manera, ¿no? Aquel nombre que lo conocemos como el tetragrama, que es un sistema creativo, Yud, Hei, Bab, Hei, que es el mundo de emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Entonces, tanto emanación como creación vendrían a ser los intelectos, que es lo que nosotros iniciamos para el proceso creativo, lo que nosotros visualizamos, que tienen que copular hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y que a la vez tienen que ir de la mano con emociones elevadas, el mundo de la formación. Y finalmente poder manifestar qué vendría a ser la tierra prometida. Entonces, toda nuestra vida estamos creando, a veces cosas deseables, a veces cosas indeseables. El tema es comenzar a ser más conscientes de lo que estamos creando, ¿no? Y por eso Joe Dispenza lo puede hablar desde otra perspectiva, pero es vamos a decir que es el mismo sistema, es la misma idea creativa. Jacobo Greenberg hablaba de que cuando cambiamos la perspectiva de una situación, cambiamos la realidad. Y definitivamente, pues estamos en ese proceso porque siempre si nos ponemos en una situación de víctimas, el campo cuántico nos va a mantener en un bucle y no vamos a poder acceder al mundo de las infinitas posibilidades que pueden ocurrir como milagros, como cosas inesperadas, pero que están ahí y suceden, ¿no? Pero recordemos que sin caer en conspiranoias y pensar de que el mundo hay bueno, no me considero conspiranoica, pero definitivamente sí hay cúpulas de poder que no quieren que tengamos, que obtengamos las herramientas para poder tener el poder que realmente tenemos. Eh,
La idea es salir de ese juego, ¿no? Darnos cuenta de que está sucediendo algo, eh, que hay un circuito que nos está manteniendo en un sistema que prácticamente es una telaraña que no nos permite ir a otro lado. Pero como la película de la Matrix de alguna manera lo recrea, es salir de eso y comenzar a darnos cuenta pues de que tenemos que ir por otro camino y que no, las cosas no son tanto como nos están vendiendo, ¿no? Las historias. Y que la felicidad no está puesta pues en estos caminos que nos están diciendo. O sea, a final de cuentas, nosotros tenemos que vibrar en la plenitud y la gratitud, ¿no? Gandhi decía, la paz es el camino y es el único camino para poder vivir en plenitud, y el tiempo presente es lo único que tenemos. Por eso que cuando queremos desear algo en el futuro, tenemos que ya manifestarlo dentro de nuestras emociones como si ya estuviese cumplido, ¿no? Como si con la gratitud de que ya se va a manifestar en algún momento y con esa certeza. Pero claro, en la teoría es fácil decirlo y después en la práctica, ¿no? No es fácil. Y por eso que lo vimos en nuestros patriarcas, cómo pasaron a obtener tener estos méritos y activar las mercabot de árbol de la vida, ¿no? Empezando por, bueno, recordemos que eh, Adán pertenece dentro del árbol de la vida, refleja el hemisferio derecho, la sabiduría, Eva, el hemisferio izquierdo, la creatividad, y luego se activa la Merkabah de Gesed, que es Abraham, que tenía muchos desequilibrios, ¿no? Entonces, de alguna manera tuvo que aprender, pero realmente activó esa energía en el mundo. Luego vino su hijo Isaac, que era la contraparte, y que en el amarre de Isaac, que a veces la gente no, yo no lo entendía personalmente cuando lo leía, cómo es esto que Dios va a mandar a sacrificar a su hijo, es una locura, ¿no? Pero hoy entendemos a nivel SOT que se trata de sacrificar nuestros lados animales y que lo que se estaba haciendo en ese momento era sacrificar los lados egoístas de Isaac, lo que permitió que se activara también la esfera de Geburah, que es la restricción, que a su vez nos da en su alta energía nos va a dar poder. Y por otro lado, Jacob, que de alguna manera fue el equilibrio entre ambos, que fue lo que activó la esfera de Tiferet y que fue llamado Israel. Y que Israel no es un país ni una religión, sino es un estado de conciencia de todas aquellas personas que queremos acceder a Dios sin intermediarios, ¿no? La permutación es Jafarel, que es directo a Dios. Por eso, nuestra alma desea conectar directamente con Dios. Verdaderamente no necesitamos intermediarios. Somos los sacerdotes de nuestro propio templo, ¿no? Somos los reyes de nuestro propio reino, ¿no? Cuando le dicen a Moisés, eh, harás construirás un templo y yo moraré en ellos. Yo moraré en ellos. Y está en plural porque se está refiriendo a nosotros. Se construyó el primer y segundo templo, pero el tercer templo somos nosotros. Pero tenemos que ser hospitalarios con la presencia divina. Es decir, si tenemos ahí una gran clipa, no podemos permitir que la presencia divina more en nosotros. Entonces, aquellas construcciones como el gran templo de Salomón, ¿no? Con 3 grandes columnas, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que permitir que la presencia divina more en nosotros, pero para ello hay que ponerse en marcha, ¿no? No son formulitas mágicas, no son rituales, porque definitivamente hubieron, vamos a decir, grupos o vertientes de la Cábala que se dedicó más a hacer rituales, ¿no? Y esto al final era muy contraproducente y es por ello que la Cábala para muchas personas es algo maligno. Gente que me ha escrito y me dice, salte de ahí, inclusive rabinos, ¿no? Es peligroso. Claro, lo que pasa es que no ha tenido una buena guía en el sentido de que estamos trabajando con energías súper potentes que si no tenemos el recipiente adecuado, lo que va a generar es un cortocircuito. Nosotros no podemos ir a la central eléctrica, tenemos que ir poco a poco ampliando nuestro voltaje para poder acceder a mayor voltaje.
Entonces, en lo personal, como en un principio no tuve una guía, sí que me daba unas electrocutadas tremendas. Pero a Dios gracias, lo tomé como un aprendizaje y mi vida continúa tratando de cada vez tener mayor recipiente para poder recibir mayor luz. No soy maestra, sí soy comunicadora de profesión y considero que también es mi misión comunicar y también a través de lo que estudio y a través de mi propia experiencia, ¿no? Porque a lo largo de la vida he pasado por diferentes tradiciones que me han aportado muchísimo, pero sin duda la Kabbalah me ancló a la tierra. Porque quizás cuando entré por el camino de la New Age, como que perdí bases y estaba un tanto, no tenía, un poco fuga de la realidad, había como que fugado de la realidad, ¿no? Y definitivamente hemos venido a la Tierra a tener una experiencia humana y por eso que no debemos fugar, zafar de la realidad. Tenemos que traer el cielo a la Tierra. Y eso implica, pues, no olvidarnos de lo que estamos viviendo a nivel terrenal. Y muchas personas lo que están buscando es salirse de esa realidad y no es así. Creo que eso va a traer mucho mayor caos a nuestra vida. Entonces, sí, la cábala nos exige muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder alcanzar mayores niveles de conciencia, ¿no? Y vemos la historia de Jacob cuando escapa de su hermano Esab, ¿no? Ambos hermanos mellizos, hijos de Isaac. Su hermano lo quería matar porque le robó la bendición de la no sé la palabra, de ser el primogénito, y huyó donde su tío Labán, ¿no? Su hermana, su mamá Rebeca lo ayudó con que era su hermano. Entonces ahí conoció a Rachel, ¿no? Y se enamoró perdidamente y le dijo a su tío que quería casarse con ella y tenía que trabajar 7 años para poder casarse con ella, pero al final él le juega una jugarreta y tiene que trabajar 7 años más porque le dio a Lea en vez de Rachel. Entonces fueron 14 años. Pero el número 7 siempre tiene que ver con este mundo, con esta formación, con esta madurez emocional que tenemos que alcanzar, ¿no? Las emociones representan el Seiranpin, que son 6 esferas, y Malhut, por decirlo de una manera, que es la manifestación. Pero Lea representaba lo oculto, ¿no? Y Rachel lo manifestado. Entonces, en un principio, pues Jacob se enamora de Rachel porque era hermosa, pero con el tiempo comienza a encontrar cosas ocultas dentro de Lea, que final de cuentas es lo que nosotros vivimos, ¿no? Nos deslumbramos por lo manifestado, por lo físico, y no vemos la parte divina dentro de lo material, ¿no? Por eso que no fue fácil tampoco para Jacob, ¿no? Llegar a ese nivel de madurez que luego luego de ello tuvo este sueño, que es la escalera de Jacob, que es un ascenso espiritual, para que finalmente logre pelear con su lado oscuro o con el ángel que representaba el Satán y obtener el nombre Israel, ¿no? Que es a lo que nosotros estamos deseando llegar, ¿no? Quizás no lo lograremos en esta vida, pero con que tengamos ese deseo de luz, de aprender, de obtener mayor aprendizaje y mayor merecimiento en esta vida, para eso hemos venido. Porque no vinimos de vacaciones a este plano, vinimos a ganar luz, vinimos a rectificar, ¿no? Entonces a veces hay personas que dicen, yo puedo seguir el proceso creativo, pero ¿por qué no me sale? Porque nos queda todavía purificación, ¿no? Nos queda todavía rectificar muchas cosas, ¿no? Entonces, aún así, Jacob eh, había obtenido el nombre de Israel y había alcanzado niveles y tuvo su caída espiritual, ¿no? Cuando su hijo José, sus hermanos lo venden como esclavo, pero le habían dicho de que José había sido asesinado por un animal, ¿no? Entonces, en ese momento, Jacob tuvo una caída espiritual, cuentan los sabios, porque cata- sintió que esa situación fue injusta. Y si nosotros somos
entendemos este mundo, debemos saber que no hay injusticias, que estamos regidos bajo la ley de la causa y efecto. Entonces, eso generó una bajada espiritual de Jacob que la volvió a recuperar luego de que nuevamente se reencontrara con su hijo José, que se convirtió prácticamente en un faraón de Egipto, ¿no? Que también tuvo que pasar este proceso doloroso, ser vendido como esclavo, luego pasar la prueba de la esposa de su amo, ¿no? De Putifar, en la cual no accedió a la seducción de ella y terminó en la cárcel, ¿no? Entonces, más sufrimiento, pero el Zohar cuenta de que él no se quejó, que él sabía que era lo que tenía que vivir por alguna razón. Y el problema es ese, ¿no? Podemos llegar a ese nivel en el cual nos pasen cosas dolorosas, tristes, y decir, bueno, es por algo, ¿no? O sea, estamos pasando estas circunstancias por algo. Debemos realmente tener la certeza de que no hay injusticias en la vida, ¿no? A pesar de que pueda ser poco empática por situaciones que a gente ha tenido que pasar por situaciones de muchísimo dolor, ¿no? Pero no sabemos en el mundo de las encarnaciones por qué tuvimos que pasar por eso o por qué nuestra alma elige esa situación. Entonces, inclusive José cometió un error, dice el Zohar, que fue confiar en, en el, en el maestro vinero que se salvó porque le interpretó los sueños al panadero y al copero, y finalmente el copero se salvó y le dijo, háblale de mí al faraón. Entonces como que no confió en Dios, sino que quiso confiar en el hombre, y tuvo que estar 2 años más en la cárcel, ¿no? Hasta que pasó el episodio de las vacas flacas, 7 nuevamente, que es este proceso de madurez, y las vacas gordas, y hasta que finalmente el copero se acuerda de él, ¿no? Que estaba con una amnesia, y finalmente sale, y el faraón lo elige prácticamente como un virrey, y José estuvo gobernando muchísimos años hasta su muerte, ¿no? Entonces, no es que los patriarcas la tuvieron fácil, las matriarcas, ¿no? Las matriarcas representan el recipiente y los patriarcas la luz. Entonces, no es que la tuvieron fácil, ¿no? Pasaron por el dolor, por este proceso de purificación, porque recordemos también que José tuvo que trabajar mucho su ego, porque definitivamente tampoco, la misma Biblia nos contaba de que no era un santito, ¿no? Era el hijo preferido de su papá, y le mostraba lo que le había regalado a su papá, cosa que era innecesaria, lo que generaba la envidia de sus hermanos. Por eso que cuando tengamos algo no bueno, van a gloriarse de eso, ¿no? Porque podemos ser objetos del mal de ojo, ¿no? De las envidias. Y eso fue lo que le pasó a José, pero bueno, él entendía que tenía que pasar todo este proceso, eh, y no quejarse, ¿no? Porque al igual que él, a diferencia de su papá, como habíamos dicho, que sí sintió tanto dolor que tuvo una caída espiritual. Algo similar le pasó a Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? Que sus hijos desaparecieron en un ritual raro en el templo, y murieron, y él no lo tomó como injusticia, y él era el sumo sacerdote y te tiene que tener un nivel de potencia de pureza tan potente, que si no era así, entraba al Santo Santorum y simplemente iba a morir en el acto. Aún así él estaba en paz y en plenitud para poder, para poder entrar a este lugar tan puro, ¿no? O sea, él no interpretó la situación como algo negativo, como pasó con Jacob. Entonces, todas esas historias, ¿no? A nivel Peshat, que es lo literal, a nivel Remes, que es más esotérico, luego el Draf y luego el Sot, los 4 niveles nos van a contar cosas en la Biblia, pero sin duda es fascinante. Es fascinante porque cuanto más conozcamos los secretos de la Torá, más vamos a entender nuestro proceso, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y,
y cómo hay que pelear por aquello que queremos manifestar. Porque inclusive, bueno, entra, como les dije, el proceso, después del libro termina la muerte de Jacob, empezamos el libro de Éxodo, y entra pues la historia de Moisés, ¿no? Y Moisés recién conoce este nombre, el tetragrama, que es este proceso creativo que gracias a su mérito nosotros podemos acceder, porque antes los patriarcas conocían otros nombres y gracias al mérito de Moisés pues, pudimos acceder a este nombre de Dios y ser imagen y semejanza de este ser creador, ¿no? Entonces, a lo largo de los siguientes libros, vemos este paso hacia la tierra prometida y que nos cuenta episodios súper raros, súper confusos, de los cuales mucha gente, el mundo ha matado a nombre de estos extractos. La Biblia es el libro por el cual más gente ha asesinado porque no entendieron el sod de todo eso. Imagínense pues que si la Biblia nos dice, si tienes un hijo que no es muy obediente, mándalo a tu padre y a tu madre, y si aún así no obedece, mátalo. Entonces, ¿cómo podemos entender, si no es a nivel SOT, que la Biblia nos diga una cosa así? Entonces, claramente no se está refiriendo a las personas. Padre es Abba, padre. eh, este, luego está Ima, madre, que es el Binah, padre, madre. Es decir, si un hijo no obedece, no está manifestando bien el sistema, me voy a los intelectos, al padre y a la madre, Abba e Ima, Abba e Ima. Y si aún así no obedece, pues voy a tener que replantear mi proyecto, lo que yo quiero manifestar. Está hablando de todo este sistema creativo, ¿no? Otro episodio así que nos saca que es extraño en la Biblia, es cuando luego el episodio de Bilán era un mago negro que, que lo contratan para mandar maldiciones al pueblo de Israel, y era tan poderoso como Moisés, porque hay que entender de que era tan coherente y poderoso, pero hacia el lado del mal. Y sus maldiciones se convertían en bendiciones, o sea que no funcionó. Luego vino el siguiente plan de Balac, que era mandar a las midianitas a seducir a los príncipes, especialmente a Moisés, que se confunde de persona y terminan copulando en el templo, ¿no? Y ahí viene Pinjas que lo mata. Entonces, y luego de ello termina eso y le dice, arrasa con esto, llévate los motines, prácticamente anda a la guerra y entonces tú dices, qué pasó acá? Por qué mandan a arrasar a un pueblo, a prácticamente quedarse con los motines y todo eso? Que todo eso está codificado. Lo que pasa es que cuando nosotros logramos manifestar un proyecto, eh, dentro de todo este proceso creativo hay muchas interferencias, muchas interferencias. Entonces, y cuando hay una extracto electoral que dice, cuando salgas a la guerra, ¿no? Lucha contra y los tendrás cautivos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que defender nuestros proyectos como realmente protegemos nuestros tesoros. Salimos a la guerra para proteger lo que queremos manifestar, ¿no? Por eso que también nos dicen, jueces y policías pondrás en todas tus murallas. Es decir, todos nuestros sentidos, porque somos el templo, tenemos que ver qué cosas permitimos entrar a nuestra vida. Vamos a permitir con qué personas no vamos personas negativas no nos van a sumar. ¿Qué cosas permitimos leer? ¿Qué cosas nos permitimos ver en televisión? Son nuestras murallas. Entonces hay que poner nuestros jueces y alguaciles, policías, para no permitir generar fisuras que pueda permitir que la energía negativa entre, que el satán y seamos vulnerables. Por eso que cuando hablamos de guerra, estamos hablando de que estamos luchando, la guerra es interna, porque en este proceso creativo tenemos autosabotajes y con eso tenemos que pelear. Y llévate los motines, ahí sí mata, pero estamos hablando de una guerra interna, no estamos hablando de una guerra hacia afuera.
Y ese es el problema de la humanidad, que no entendió esto. Y la guerra que tenemos hoy en día, la humanidad, es con nuestra propia mente, que a su vez genera un problema con las emociones, y es lo que genera caos en el mundo. Entonces, cada vez más personas necesitamos ir a la guerra, pero en pro de la paz, ¿no? ¿Cómo matamos a esta mente parásita, no? Nos podemos ayudar a través de la meditación. Los pensamientos negativos nos van a generar mayor caos. Alinearnos con la gratitud. Como ya he dicho, la gratitud es lo más poderoso que podamos tener. Y sí, efectivamente podemos pasar por este proceso y quizás no estuvo muy bien lo que manifestamos. Entonces sí podemos replantear el proyecto, ¿no? Para finalmente, pues realmente eh, ser los reyes de nuestro propio reino en la tierra prometida. A eso venimos todos. Entonces, a mí personalmente me parece fascinante los secretos de la Torá. Me parecen fascinantes los personajes de la Torá, eh, cómo tenemos nosotros chispas de todos estos patriarcas y todas estas matriarcas, y que poco a poco nos vamos a reunificar. Acordémonos que cuando hubo la transgresión de la Torre de Babel, los pueblos se separaron por idiomas, y hoy en día vemos que cada vez con la tecnología los idiomas van a terminar desapareciendo e ir hacia uno. ¿Por qué? Porque nos vemos en inglés, en castellano, y ya las palabras se están fusionando. Hay palabras que ya son las mismas en todos los idiomas. Entonces, tenemos que ir a la reunificación, ¿no? Éramos tan solo 600.000 almas y hoy estamos hablando de 8.000 millones de personas. Así que estamos yendo hacia la reunión, ¿no? Entonces, podemos catalogar como que hoy la población del mundo va a reducirse, pero va a ser para bien, porque las almas están fragmentadas y lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es que las almas sean más potentes, más poderosas, como en la época de Abraham, ¿no? Que nosotros tenemos chispas de patriarca, no solamente judíos, cristianos, musulmanes, chinos, orientes, porque los hijos de Abraham se fueron por oriente, ¿no? Era el gran patriarca. Entonces, básicamente en lo personal es lo que a mí más me motiva la Torá, ¿no? Hay personas que más les gusta, el tema de angélico me encanta, pero para mí no puedo trabajar con voltajes tan altos si no trabajo en mi propia transformación personal, porque los ángeles son intermediarios y también necesitamos tener el voltaje para poder recibir esas bendiciones. Entonces, el camino es arduo. Entonces, quien quiera caminar por el desierto eh, y quiere conectar directamente con la divinidad, pues es Israel, ¿no? Y a eso creo que llegamos todos. Y no sé el tiempo, cuánto estoy. Eh, espero estar bien con el tiempo. Y un poco para concluir mi exposición, y siempre agradeciendo a María Avalon, a quien no tengo el honor de conocer personalmente, pero creo que cada vez somos más mujeres y hombres interesados en el estudio de la Kabbalah, y es importantísimo dejar estas separaciones entre lo femenino y lo masculino, ya que ese ha sido el mayor, vamos a decir, distorsión del mundo, ¿no? La misma Cábala nos habla de energía femenina y energía masculina para poder crear, puesto que necesitamos un polo positivo, un polo negativo y una resistencia, ¿no? Nuestro cerebro representa lo masculino, eléctrico, nuestro corazón es magnético, femenino, y la gravedad, que es lo que vendría a ser la resistencia. Entonces, independientemente de cualquier cosa, tenemos energía femenina y tenemos energía femenina, masculina, y tenemos que sanar lo que tengamos desequilibrado. Entonces, estamos llevando años de desequilibrios y no podemos seguir regidos por dogmas, ¿no? Hay gente que tiene exceso de energía femenina y tiene exceso de energía masculina. Entonces, simplemente equilibrar, ver dónde tengo mis desequilibrios para poder laborar en ellos, ¿no? Y sacarnos estos creencias de que el hombre es el macho alfa que tiene dominante, ¿no? De hecho, en el árbol de la vida
el lado masculino es de la bondad y el lado femenino es de la restricción, porque la energía sana masculina es dadora y bondadosa en su máxima expresión. Y lo femenino tiene que simplemente recibir para dar, que es lo que hace, lo que le da poder. Por eso es que esta columna se convierte, de la izquierda se convierte en poder en realidad. Pero en el fondo lo que queremos sí es ir al sol. El sistema va a funcionar cuando todos los demás sistemas estén funcionando, se va a manifestar en nuestro brillo personal, que es nuestra verdadera esencia, que es lo que venimos a hacer. Hemos venido a brillar y en eso están de acuerdo todas las tradiciones, ¿no? Ser esencia, no tenemos que imitar a nadie, cada uno es único, irreemplazable, y hay que volver a escuchar la voz de nuestra alma. Y para eso tenemos que dejar caer las capas que no nos permiten acceder a esa esencia, porque el ego nos tiene prisioneros, ¿no? Nos tiene en esclavitud. Y si no salimos de la esclavitud, no podemos llegar a la tierra prometida. Sistemas de creencias, miedos, tanto por trabajar. Pero lo bueno es que cuando nos damos cuenta de esto y buscamos ayuda, se dan los primeros pasos y el mundo se mueve para que eso se dé, ¿no? Entonces, a todas aquellas personas que han decidido pasar por eso, enhorabuena, cada vez somos más, hay que tener valentía, hay que ser guerreros, no hay que pelear, la guerra no es por fuera, sino es por dentro, y, eh, y en este mundo, pues, tener la corona para poder ser reyes, ¿no? El rey sin corona y sin reino no tiene sentido, ¿no? Y nada, amigos, espero que, que algo haya aportado a sus vidas, eh, y que, bueno, el estudio de la cábala es un gran camino de autoconocimiento, básicamente, y no buscar la cábala para tener superpoderes o ser un mago, sino eso es cosa del ego, sino básicamente pero sí para ser creador de tu propia realidad, porque de eso sí tenemos derecho, tenemos deberes y tenemos derechos. Así que a poner en marcha todo nuestro poder creativo, y este proceso es el camino del héroe, ¿no? Que en Cábala está simbolizado por los 22 senderos del árbol de la vida, que tienen una correspondencia con los 22 arcanos mayores del tarot. Pero en eso estamos. Así que agradezco la oportunidad. Espero que mi aporte les haya servido de algo. Y nada, hasta la próxima. Gracias.